hilo. Entonces, para los mayas, ellos concebían el mundo como un bloque, un plano cuadrado. Lo que estoy aquí en esta flechita azul, Oxlaunticú, repito, Oxlaunticú. ¿Qué queremos de estos? Tanto la bóveda como el inframundo tenía capas. No era el mundo como lo que hoy conocemos. A ellos, cada capa estaba sobrepuesta. Entonces, esto es muy importante. Para ellos, del plano que nosotros estábamos hacia el cielo, hay 13 capas. Por eso se le dice Oxlaunticú. Oxlaunticú significa 13 capas. Pero mencionaba también la compañera que abajo está el Mignal, que es el infierno para ellos. Nosotros le llamamos el Xibalbá, formado por 9 capas, que es las regiones inferiores. Repito, el Oxlaunticú es las capas que se va a conocer esa bóveda celeste. Es muy importante que muy abajo, acá, se encontraba los reinos, el reino del principal dios del inframundo, el Apuch, donde en la 9ª capa, ahí vivía él. Y es muy importante mencionar que en el centro de la Tierra había una gigantesca ceiba, como podemos estar viendo en la ilustración. Se menciona que las capas, las copas de los árboles, este árbol, como le llamaban ellos, el yaxche, que es el nombre maya para la ceiba, simbolizaba pues prácticamente el cielo, la bóveda celeste. Las raíces tenían comunicación con el Xibalbá. Esto era el mundo para los mayas. En medio se encontraba el quinto punto cardinal. Aquí se encontraba el Bolonticú, las 9 capas. Aquí se encontraba el Oxlaunticú con todas sus deidades patronas. Vean ustedes en la siguiente lámina cómo era concebido la ceiba, también llamado el Axis Mundi. Vean, las ramas más era el cielo, la morada de los dioses. Nosotros vivíamos en el tronco, que era la tierra, y el inframundo, el Xibalbá, la morada de los muertos. Entonces esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Era un árbol, el mundo para ellos, y esto sí, era en constante movimiento. ¿Por qué? Porque vean, el camino del sol en la mañana y el camino. Esto ustedes lo van a encontrar en el Popol Vuh. Este caimán, algunos autores llaman tortuga. Recordemos que se mencionó, que el mundo estaba formado por 3 capas, y ya los vimos. La bóveda, el inframundo y la parte de nosotros donde vivimos, en la flecha azul. Entonces, este mundo estaba sostenido por este caimán. Para ellos es lo que hacía. Entonces, este monstruo terrestre, a su vez, representaba el inframundo y el cielo. Los mayas mencionaban que el mundo descansaba sobre el tórax del caimán, lagarto o tortuga, y flotaba en una laguna, como podemos ver aquí. Vean la laguna, que aquí está. Entonces, esto era cómo se concebía el mundo para los mayas. Que este lagarto, este caimán, otros autores mencionan tortuga, los mencionan como Ain, Chihuané, Huitzam. Ahora, nos vamos a preguntar el Popol Vuh y la creación del hombre. Lo que decía la compañera Julia. Son 3 dioses los principales creadores tanto del hombre y de la mujer. Tenemos a Kukulcán, a Huracán y a Tepeu. Eran los 3. Estos jugaron un papel importante en la mitología maya, plasmado en el Popol Vuh. Recordemos que el mundo estaba hecho de agua, no había superficie, no había vida. Entonces, tanto Tepeu como Kukulcán, en un lapso de tiempo, empezaron a crear la superficie, las plantas, los animales. Pero hacía falta un ser que los adoraba a ellos, un ser por el cual tendrían que ser agradecidos, tendrían que ser
no iguales a los dioses, pero que sí los recuerden a sus padres progenitores. Entonces, el primero que crearon fueron estos hombres de barro. Según el Popol Vuh, mencionan que los primeros hombres fueron hechos de barro, pero eran torpes al caminar, se tropezaban, no razonaban, decían incoherencias al momento de hablar. ¿Y qué hicieron se juntaron estos tres dioses? Prácticamente los eliminaron. Buscaron otro material, buscaron ahora la madera, pero estos seres de madera no tenían ingenio y prácticamente estos hombres pues vieron que nunca se acordaron de sus creadores y mejor dicho, voy a citar al Popol Vuh para que ustedes y la que tenga oportunidad de leer sobre el Popol Vuh es una de las principales fuentes que hablan sobre ello. Y les menciona, los hombres de madera, el segundo intento al crear los hombres fueron hechos en forma de muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre, hablaban con el hombre, andaban a gatas, no sabían adorar a los dioses ni comprenderlos. Por una resina que vino del cielo, y entonces estos hombres, al ver que prácticamente los dioses, al ver que estos hombres no los adoraban, no los respetaban, vino un diluvio, una lluvia muy fuerte, y prácticamente estos hombres se ahogaron. Los que se salvaron, huyeron, se convirtieron en monos, según el Popol Vuh, pero empezaron a reunir entre ellos y con ayuda de animales y aves estos animales le trajeron a los dioses mazorcas amarillas y blancas, los juntaron y los volvieron carne, sangre y músculos de hombres y mujeres. Entonces, nosotros, según el Popol Vuh y según los mayas, nosotros, tanto hombres como mujeres, venimos del maíz blanco y del maíz amarillo. Por eso somos diferentes en las tonalidades de piel, dependiendo de qué maíz nos haya tocado, que nos hayan hecho. Hay algunos que, bueno, se mencionan que tanto maíz amarillo y el maíz blanco está hecho todos. Entonces, según el Popol Vuh, los primeros fueron hechos de barro, no les funcionó, tampoco los de madera, y posteriormente, pues nosotros estamos hechos. ¿Cómo se llamaron los primeros? Voy a poner aquí los nombres para que ustedes tengan y los tomen en cuenta. ¿Cómo se llamaron los primeros hombres? Se llamó Balam, Quitze, Balam, Acap. Hay otro que se va a llamar Maucutá, Iki Balam. Estos eran los nombres de los 4 primeros hombres que se crearon. Según el Popol Vuh, primero se crearon a los hombres, pero tenían una cierta particularidad estos hombres. Los hicieron tan perfectos del maíz que estos seres humanos nuevos veían, oían, sentían y eran sabios. Y ellos se creían más inteligentes hasta que sus padres progenitores. Y cuando veían más allá de. Entonces a los dioses no les convenía, que eran hombres muy inteligentes, mejores que ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Vino del cielo una neblina fuerte, un humo, los cegaron. Entonces, por eso ahorita los humanos sí razonamos, pero no vemos a veces más allá de, no somos iguales que los dioses. Entonces, tenían una cierta particularidad. Entonces, ¿qué hicieron? Los cegaron, los volvieron menos inteligentes, les bajaron de nivel, y a partir de ellos los adormecieron, y de sus entrañas de ellos les crearon a sus mujeres, Cajapalumá, Chochomijá, Caquishajá y Suninijá. Si se dan cuenta, viene con la palabra ja, todas, Cajá,
Chomija, Tsutrimija y Kashishaha. Esa versión Ha significa agua. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Estas 4 mujeres y estos 4 hombres que están en el chat, sus nombres, se fueron combinando y nos dieron a nosotros los demás seres. Nosotros, según los mayas, somos descendientes de esta pareja, de estas 4 parejas de hombres y mujeres. Y aquí lo podemos estar mencionando. ¿Cuál es el principal dios de los mayas? Aquí está. Es el Padre y Señor de todos los dioses. Se le menciona como Hunapku. Es el Dios creador, es el principal Dios para los mayas. Entonces, según el panteón maya, este personaje es el que creó a los demás, creó los 4 puntos cardinales, creó los colores. Entonces, este Dios es un Dios creador, representativo de fuerzas, fenómenos naturales, cuerpos celestes, seres animados, inanimados. Entonces, también dador de medidas y movimientos. Si lo podemos estar viendo como la cultura griega, prácticamente serían como Zeus o como Júpiter, ¿no? O sea, él es el jefe de todos los dioses. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces vamos a partir de ahí con una clasificación. Vamos a conocer primero a estas deidades que se encontraban en el firmamento, en la bóveda. Primero tenemos a Kin, que se menciona como el sol. A él se le considera como el patrón de la música, de la poesía y de la casa. Kin es el sol. Tenemos del otro lado a la luna. ¿Qué podemos estar observando de la luna? Es una deidad, una mujer que tiene agarrado un conejo. Entonces ahí podemos estar observando. Vean bien la imagen. A ella se le considera pues patrona de todo lo que tenga que ver con el parto, el arte textil y en general de las cosechas. ¿Qué quiere decir? Que estos dos, tanto de día como de noche, entonces esto es muy importante mencionarlo. ¿Cuáles son los otros considerados? Es la estrella polar. Esta es la diosa protector, es el dios protector de viajeros y mercaderes. Entonces, y el Noek es el planeta Venus. Entonces, estos dos juegan un papel importante para la cosmogonía maya. Noek, por eso no tiene pues prácticamente cara, es un planeta, es el planeta Venus que están, y estos son los 4 dioses que vamos a encontrar en el firmamento, en la bóveda. El sol, Kin, la luna, Shaman-Ek, dios de la estrella polar, y el Noek, que es el planeta Venus. También aquí tenemos a otro, que es el dios Kawil. A este se le considera como el dios protector solar, pero especialmente para los Halachwinik, para los gobernantes principales. Es una variante del dios, pero solo es para los protectores de los gobernantes. Ahora, vamos a conocer el resto de los dioses. Primero tenemos a Itzamna. Vean la imagen, cómo está representado. Sin dientes, como una persona grande. Como una persona grande, prácticamente está hundido, con una nariz muy, pues prácticamente anguileña o aguileña. Sí. Entonces, Itzamna es uno de los principales dioses también principales. Es hijo de Hunamku. Entonces, a estos dos se les considera los dioses, pues prácticamente patrones. Entonces, Itzamna, su papá es Hunamku, y a ellos dos son como que los principales. Es el hijo del otro, pero es como que el segundo en el mando. Del otro lado tenemos una adaptación de este dios que se le conoce como el Kinichahau, lo que decíamos. Es una entidad relacionada con los lagartos, con los iguanos, con los cocodrilos, pero el nombre Kinichahau tiene que ver más con
monarca, príncipe, gran señor. Es relacionado también con la nobleza, pero a su vez también el nombre tiene que ver con pues las serpientes y todos estos animales que ya habíamos visto anteriormente, que es el cocodrilo. Ahora, lo que le explicaba a la compañera, vean a Chuck. ¿Qué podemos y cómo lo podemos observar a Chuck? Es una larga nariz y tiene dos colmillos que están enrollados, que están aquí pintaditos de amarillo. Y también tiene dos instrumentos agarrados en cada uno de estos. Y se relaciona con el dios de la lluvia, con el rayo, el relámpago, el trueno. Entonces esto es muy importante. Pero Chuck tenía ayudantes. Tenía 4 ayudantes principales en cada uno de los puntos cardinales. Como pueden observar, ahí están uno relacionado con el norte, otro con el sur, con el este, con los colores mencionados. Estos 4 eran diferentes entre ellos según la región que les haya tocado proteger, pero tenían la misión prácticamente de ayudar al dios en relación con el rayo, el relámpago y todo. Ahora, ¿cómo explicaban los mayas la lluvia? Entonces, además de que tenían estos 4 ayudantes, tenía algo que le llamaban los chaques, que aquí está, y vean cómo está representado. Los chaques portaban pequeñas calabazas de agua, aquí lo tenemos, que lo tiene agarrado con la mano, unos sacos con vientos, que es esto que tiene aquí agarrado, y un tambor. Entonces, cuando llovía, estas calabazas se dejaban caer, era la lluvia. Entonces, en estas bolsas que está aquí, se explicaban los fuertes vientos de esta bolsa que tenían y con el tambor producían los truenos. Supuestamente estos chaques tenían unos tambores y hacían unos sonidos muy horrísonos y a partir de ahí se desarrollaban los truenos. Pero también tenían unas hachas que las golpeaban entre ellos y producían una serie de luces. Estas luces eran los relámpagos. Entonces, aquí tenemos la explicación de cómo Chuck, con sus ayudantes los chaques, producían la lluvia, con sus calabazas que lo vertían, ahí estaba la lluvia, dejaban escapar de su saco los vientos, los tambores eran los truenos, y pues prácticamente estas hachas que producían estas luces y producían los relámpagos. ¿Qué otros dioses tenemos? Estas deidades principales. Tenemos también a Ixchel, que la tenemos aquí. ¿Cómo la podemos identificar? Su tocado es una serpiente, es una mujer, representada como una mujer joven, y pues era la patrona de la medicina y todo relacionado a la mujer. Entonces esto es muy importante. También abajito tenemos a otra diosa principal, que se le conoce como Ishtar. Está ahorcada, pero estos puntos negros que tiene, que tú mencionas, es debido a que ya se está descomponiendo su carne, está en putrefacción. Entonces sus ojos están cerrados, que significa que ya está fallecida, y este punto negro significa que su carne ya se está descomponiendo. Entonces Ishtar se le considera la diosa del suicidio para los mayas, a diferencia de Ixchel, y tenía una pendiente, como decían mencionando su compañera, de una cuerda que enrollada de su cuello. Los ojos cerrados significaba que estaba fallecida y estos puntos negros significa que estaba descomponiendo. Por eso para los mayas, y algunas teorías mencionan, y está muy discutido, que todo aquello que se suicidaban iban directo al cielo. Entonces todo aquello que por un suicidio ritual se iban directo a ello. También tenemos a otro dios negro, Echua, es el dios de los mercaderes, pero también es el patrón del cacao. Se le considera un dios viejo, con un solo diente, pero también está pintado de negro, y se le considera el dios y el patrón del cacao. A su costado tenemos a un joven, que aquí está. ¿Cómo lo podemos identificar? Además de que es joven,
tiene agarrado en su mano una planta. A este es Yuncash, es el dios del maíz, señor de los campos y de la agricultura. Entonces, y a su vez también lo menciona como el patrono de la labranza. Es Yun Cash. Cash es patio, es monte. Entonces se le considera el señor de los campos, patrón de la labranza, pero es muy importante mencionarlo que en sus manos tiene una planta de maíz y está sentado en una determinada posición. Entonces esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Chak, uno de los dioses, eran dioses bivalentes, dioses que tenían pues prácticamente tanto el bien como el mal. ¿Qué quiero decir? Puede ser que te va a mandar mucha lluvia, se pudre tu cosecha, pero también que podemos mencionarlo, que este puede prácticamente no mandar lluvias, y este es una sequía. Entonces, estos dioses lo podemos ver que son bivalentes, tanto buenos como malos, dependiendo de cómo te estarías comportando en la tierra. Repito, Echua es el patrón de los mercaderes y el patrón del cacao. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, que los dioses tenían estas dos funciones. Te pueden quitar o te pueden exceder. También tenemos a otras deidades, que son los Musencabo. Cuando ustedes estén allá hablando maya, la terminación O, que lo podemos estar viendo aquí, significa para plural. Entonces estos Musencabo eran las deidades de las abejas y de la apicultura, eran los señores de los bosques. Es todo lo relacionado a la miel. Se le llamaban los Musencabo. Eran las deidades de las abejas y los señores de la apicultura. Del otro lado, no encontré una representación, pero eran los mames. ¿Okay? Los mames. Eran esos geniecillos, no eran, se le considera dioses del mal, pero eran unos geniecillos, pues, prácticamente abuelos. No eran dioses tan malos, tan destructores, son aquellos que, bueno, te hacían un chascarrillo, te jalaban una oreja, te jalaban un dedo, te hacían, o sea, eran esos dioses entre no tan malignos ni tan destructores, pero eran esos tímidos dioses del mal y se le representaba como una persona grande, u otras a veces se le mencionaba que tenía en su espalda una concha de caracol. Entonces estos mames eran estos patrones, eran dioses del mal, pero vamos a llamarlo, no tanto como Apuch, sino era una maldad en términos mínimos, según se menciona la... Okay. Vamos a ver el siguiente. Entonces, y nos falta estar viendo uno de los dioses principales que se le consideran, pues, patrones del inframundo. Entonces, el primero de ellos es, y el principal, es Apuch. Vamos a ver. Aquí está. Es este. Ok. Vamos a concentrarnos en la figura de Apuch. ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden observar del dios? Esos dioses, este dios del inframundo. ¿Es un esqueleto, una calavera? Un esqueleto, una calavera. ¿Qué se le observa en su cuerpo? La posición en la que está sentada es muy similar a los cuerpos que se ponían en los entierros mayas, ¿no? Exactamente, también es correcto la posición,
Pero también es importante ver que él no tiene carne tampoco, sus costillas están desnudas. Entonces, y del otro lado tenemos otra representación que tiene puntos negros en la piel, otra vez ahí lo podemos estar viendo que está en descomposición y cubierta, que pues, prácticamente ya está muerto. A este Dios es el principal, es el jefe de todos los demonios del ejército de dioses del inframundo, o sea, él es el jefe de jefes de ahí abajo, el Dios de la guerra, de los sacrificios, pero es muy, según la mitología o la cosmovisión maya, es la lechuza, el Xtuncuruchú, como se le conoce, la lechuza, el búho Xtuncuruchú, está asociado pues con estos dioses del inframundo. Por eso se consideran estas criaturas del mal agüero y de la muerte. No sé si algunas veces en el campo o algunos de ustedes mencionan que cada vez que canta este pájaro va a haber alguna muerte. Entonces hasta hoy tenemos esta parte que nos heredaron los antiguos por usos y costumbres de nuestros antiguos antecedentes. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Hoy, hasta la fecha, existen otros dioses que la arqueología los ha descubierto, pero que no tienen nombre o los mencionan de acuerdo a los edificios que donde se hayan encontrado. Ya para terminar, otro de la parte de la cosmovisión maya era los héroes deificados, y uno de ellos pues tenemos a Kukulcán, la serpiente emplumada, que en el centro se le considera como Quetzalcóatl. ¿Qué podemos estar viendo? Que la religión de los mayas eran politeístas y se relacionaban la gran parte de ellos con las fuerzas de con la fuerza de la naturaleza, con el agua, con la lluvia, con la ornamentación, con los cambios de clima, entre otros. Y también podríamos decir que estos dioses tenían diferentes advocaciones. ¿Qué quiero decir? Recuerden el primero que vimos. Itzamna tenía una advocación diferente. El Kinich Ahau. Chad tenía 4 advocaciones diferentes también, de acuerdo al punto cardinal que estuviera y que se estaría tratando. Y también Shell tenía una advocación que se considera como Chebelyash, que pues prácticamente se le considera una variante de ella. Ya tiene que ver con la lluvia. Entonces, estos dioses, ya para terminar, uno, tenían que ver con la naturaleza, eran politeístas y tenían esta relación, pues, con los seres humanos, pues, para sus actividades principales, con la agricultura, con el comercio, pues con la apicultura, entre otros, pues haciendo posible que las distintas ocupaciones y oficios pues contaran con la protección de estos dioses patrones. Entonces, cada uno de estos dioses también eran patrones de las diferentes actividades económicas que se desarrollaban. Entre también parte de la cosmovisión maya tenemos a los Huay. Entonces, aquí en el pueblo también se le puede considerar el Huaypec, el Huaychivo, a veces el Huayquequem, que es el Huaycochino, Quequén en maya es cochino, pues que prácticamente narra la historia de un viejo hechicero que tiene la habilidad de transformarse en un animal que ya vendió su alma al Quisim, ya saben a quién me refiero. Entonces, esas son algunas de las leyendas que hasta la fecha hoy nos están llegando, pues nos llegan y pues la hacemos propia. En el centro de la República, para algunos se le considera a estos guayitos, guayop, se les considera nahuales, que es la similitud. Otra parte de las leyendas, de los mitos, pues son los aluches. En el centro se le conoce como chaneques. Entonces, aquí podemos estar viendo muy a grosso modo la cosmogonía maya, pues parte también de la leyenda que decíamos al principio con algunas de las preguntas que les hacía, con qué relacionan a los mayas, pues con las leyendas, ¿no? Que prácticamente se asocia con el siguiente tema, que sería parte de la literatura